Entonces, estas son las fuentes reales o materiales. Ese tipo de problemas, ¿no? Podríamos mencionar muchas más, pero aquí lo que nos interesa es que a ustedes les quede claro, ¿no? En un momento dado, qué tipo de problemas pueden generar en el legislador la necesidad de legislar, de crear una normatividad, ¿ok? Y entonces, continuamos con el siguiente rubro o el siguiente aspecto relacionado con las fuentes o clasificación de las fuentes del derecho, que serían en este caso las fuentes formales. Fuentes formales, aquellas que originan de una manera inmediata y directa la norma jurídica. Fuentes formales que sí tienen una clasificación y que o subclasificación, que será la ley primero, después la jurisprudencia, siguiente la doctrina, siguiente los principios generales del derecho, siguiente algunos piensan la equidad, ¿no? También como una fuente formal del derecho. Nos falta todavía la costumbre, ¿verdad? Y por supuesto, esas serían así a grandes rasgos. Recapitulemos. La ley, ¿ok? La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los principios generales del derecho, la equidad y finalmente los tratados internacionales, ¿ok? Son las fuentes formales del derecho. Algunos doctrinarios no están de acuerdo en relación a la doctrina, porque doctrina es cualquier obra de consulta, ¿no? No sé realmente ustedes cuáles sean los libros de consulta que lleven a cabo. En el caso mío, ¿no? Como abogada y como obviamente en el caso de los alumnos de derecho, ellos sí tienen varios libros de doctrina, ¿no? Por ejemplo, un Mantilla Molina para derecho mercantil, un Ignacio Burgoa Orihuela para garantías y amparo, y también para constitucional, un Tena Ramírez Felipe, por ejemplo, para derecho constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces, un Margadán, ¿verdad? Guillermo Flores Margadán para el aspecto de la historia del derecho mexicano, ¿no? Un López Betancourt, Eduardo López Betancourt para el aspecto del derecho administrativo. Es doctrina, ¿ok? Eso es muy importante que no se pierda de vista. Eso es doctrina. No tiene nada que ver con la ley. La doctrina no le sirve al legislador, en este caso no le sirve para efecto de emitir una resolución, no le sirve al juez para dictar una sentencia. A la doctrina le sirve al estudioso del derecho únicamente para encontrar información, nada más. Porque la doctrina van a ser todos aquellos estudios que realiza una persona en el ámbito jurídico, que después va a servir como fuente de consulta, nada más, pero no va a servir para efecto de fundamentar un escrito de demanda de ninguna manera, o para efecto de emplearse como un fundamento en unos alegatos, no. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos bien presente. Algún aspecto determinado, ¿no? En relación a las otras fuentes del derecho. La doctrina ya lo explicamos, ¿no? Los estudios de todos aquellos juristas, de todas aquellas personas que son estudiosos del derecho, las investigaciones, los escritos que llevan a cabo, ya sea que sea simplemente obras, textos, libros de texto o en su defecto tratados, nada más. Y si entonces nosotros establecemos una cuestión relacionada con esa doctrina, hay un claro ejemplo, ¿no? De lo que es diferente, una ley, ¿sí? Que sí se utiliza para efecto de fundamentar doctrina, que es simplemente como mera fuente de consulta, ¿ok? Y entonces tendríamos nosotros que establecer este otro aspecto. Ahora, en relación a la ley, que era la que mencionábamos ahorita, la legislación, la ley sí va a ser ese conjunto de normas jurídicas que van a emanar del poder público, ¿ok? Y que entonces van a ser de carácter obligatorio, general
y abstracto. Esas son las características de la ley. Y la ley tiene que cumplirse, tiene que acatarse, tiene que observarse, porque dice un principio general del derecho: el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Quiere decir que aunque la persona argumente, es que yo no sabía que eso era un delito, yo no sabía que eso estaba prohibido, el desconocimiento que manifiesta no lo exime de que tenga que cumplir, de que tenga que acatar la ley. ¿Ok? Entonces, la ley emana del poder público. La ley emana del Estado a través de un proceso legislativo que se establece en 2 artículos de la Constitución. No nos estamos alejando del tema, porque aquí viene el contenido de esos artículos constitucionales. 71 y 72 son los que nos hacen referencia al proceso legislativo, que esto ya lo vieron ustedes en la introducción. El proceso legislativo fue uno de los temas medulares de su materia. Entonces, ni al caso viene recordarles las etapas del proceso legislativo, ¿verdad que no? Ya lo saben. No viene al caso indicarles de qué habla el artículo 71 y el artículo 72. En este momento no. Ya más adelante, si así se requiere, les indicaremos de qué trata cada uno de los artículos. Será de acuerdo a lo que sea necesario y que establezca nuestro programa, por supuesto, ¿verdad? Ok, la ley. La jurisprudencia. Hay muchas definiciones de jurisprudencia, desde la más sencilla, que es la interpretación exacta de la ley, ¿verdad?, hasta la que nos dice que son 5 resoluciones a favor, ninguna en contra, ¿sí? Y obviamente emitidas en un mismo sentido, ¿ok? Y entonces, la jurisprudencia, que es una fuente supletoria del derecho, ¿ok? Y que también hay un proceso jurisprudencial. Para efectos de crear jurisprudencia, le compete emitir jurisprudencia primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después a otros organismos, ¿verdad? Después le compete también, por supuesto, a los tribunales unitarios, tribunales de circuito, ¿ok? Entre otros. A quien no le compete emitir jurisprudencia es al Poder Legislativo, por supuesto, ni al Poder Ejecutivo, ellos no. Únicamente al Poder Judicial, a la Federación, es al que le compete, ¿no?, a algunos de sus órganos. Ahora, eso es en cuanto a la jurisprudencia. Vámonos rápidamente en relación a otro que nos falta, la costumbre. Cuando hablamos nosotros de la costumbre, estamos hablando, por supuesto, de una fuente del derecho de la más antigua de la que se tiene conocimiento. Desde Roma se hablaba de la costumbre, mores maiorum, ¿no? Como esa costumbre de los antepasados, esa práctica reiterada de determinados actos en un momento y en una época determinada. Permítanme.